Podcast de Seguros y más. A partir de este momento los acompaña su servidora Liz Camarena con un nuevo programa de Seguros y más. Antes de comenzar con el programa, le queremos dar gracias a Dios por la salud, por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Bueno, este programa está dirigido a usted, que está en la casa, que conduce su vehículo o está en su puesto de trabajo. Aquí le aclararemos sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros, sobre cómo funcionan sus coberturas de pólizas de seguros, cómo manejarlas y cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y más trataremos un importante tema del cual les hablaré y es que mencionaré los casos más comunes de reclamos de pólizas escolares. Estos, ahora que comenzamos pues el periodo escolar de nuestro país, hablaremos sobre las coberturas que tienen estas pólizas y también algunas recomendaciones sobre cómo proceder o qué hacer cuando ocurren este tipo de accidentes. Y con esto nos vamos a nuestro primer bloque de publicidad con Matthew hasta Radio Chiriquí en el estudio principal, pero antes les dejamos con el mensaje de nuestro amigo Rafi de la Casa Mexicana. Feliz día, Douglas. Feliz día, Chiriquí, Panamá y el mundo. De todo darle gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos regala hoy, agradeciéndole la oportunidad de acompañarte una vez más en tu prestigioso programa. Le enviamos un saludo cordial a toda la ciudadanía y a todas las personas que vienen de toda la República a visitar la Feria de David. Bienvenidos. Igualmente los invitamos cordialmente a visitar la Casa Mexicana, la Casa del Auténtico Sabor a México. Hoy el especial, la Casa Mexicana. Una tostada, un taco, una quesadilla, un burrito, frijolitos, guacamole, nachitos, salsa taquera y mucho sabor a México. Igualmente tenemos queso fundido, enchiladas en mole, enchiladas en salsa verde, taquitos de cochinita, taquitos de res y mucho más. Así que los esperamos aquí en la Casa Mexicana y llévese un pedacito de México. Aquí tenemos muchas cositas lindas, potes, artesanías, vidrio soplado, pewter. Los esperamos con mucho cariño en la Casa Mexicana. Dios los bendiga. Ahora puedes cotizar, comprar y emitir tu póliza.
Regresamos con el programa Seguros y Más y le recordamos que en este 2025 celebramos nuestros 10 años de este importante programa de Seguros y Más con Douglas Gómez. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity, que allí podrán ver todos los programas de Seguros y Más y también valiosa información sobre los seguros. Y ahora haremos la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana. Y si sabes la respuesta, puedes llamar al 775-3472 o 775-2821 o a nuestro WhatsApp 6967-9815 con Matthew acá en cabina principal y podrás participar en una tómbola para un delicioso plato especial de la Casa Mexicana más una bebida. Y la pregunta es la siguiente. Fácil, fácil, fácil. Dice el señor Dulas que no, pero está fácil. En las pólizas escolares de accidentes personales, que es el tema que tenemos hoy, ¿cómo se llama la cobertura que ampara ese honorario del médico, esa atención de la cuarta de urgencia, la factura del medicamento y todo lo relacionado a gastos médicos del asegurado? ¿Cómo se llama la cobertura que ampara los honorarios de médicos, atenciones en cuarto de urgencia, factura de medicamentos y todo lo relacionado a gastos médicos del asegurado? Y si no sabes la respuesta, pero te quieres ganar el premio, te lo voy a poner muy fácil. En la cuenta de Instagram de Seguros Infinity, ahí en las historias encontrarás la respuesta. Y también la voy a estar mencionando en el transcurso de esta hora. Para que vean que queremos que ganen. Y si no nos siguen, pues síganos, que siempre tenemos información importante que compartir con ustedes. Tenemos también un comunicado muy importante, es una nota de prensa de nuestra Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Seguros y reaseguros, un mercado que mueve la economía nacional. Dar a conocer el ranking de los corredores de seguros según su ingreso por honorarios al cierre del 2024 es una de las iniciativas enmarcadas en las políticas de transparencia que fomenta la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, con el fin de mantener informado a los vinculados al sector y a la comunidad nacional. Los corredores de seguro de Panamá generaron ingresos por más de 175.6 millones de balboas a diciembre del 2024, lo que es evidencia del significativo rol de estos profesionales en la intermediación de las pólizas de seguros y lo esencial en su papel en la economía nacional. Nos dice el superintendente, asumí el compromiso de que la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá trabaje con el firme propósito de garantizar un entorno regulatorio claro, accesible y justo, no solo para los regulados, sino también para la ciudadanía en general. Es por eso que a través de esta información precisa y relevante, deseamos que los actores del mercado tomen decisiones fundamentadas y se fomente un ambiente de sana competencia que beneficie a todo el sector, según el superintendente Luis Enrique Bandera. Si se cotejan las cuotas de mercado, de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, en cuanto a la dimensión del negocio, los ingresos por honorarios percibidos por los corredores de seguro que ocupan el ranking representaron un 30% de los ingresos por intermediación al cerrar el último mes del año anterior. Este porcentaje se debió a la remuneración de los 10 primeros lugares por colocar seguros en los ramos generales, fianzas y ramos de persona, labor que apoya al crecimiento y al desarrollo del mercado asegurador de todo el país. A diciembre de 2024, los ingresos generados por nuestros corredores ascendieron a más de 175.6 millones, lo cual demuestra la relevancia de la economía. Pero los 10 primeros corredores representaron solo el 30%. Estos 10 mejores vendedores de seguros son Marsh Semusa S.A., WTW Corredores de Seguros Panamá S.A., Can y Asociados S.A., Uniseguros S.A., Alta Insurance Service S.A., Arcos Seguros S.A., Somos Asesores S.A., Servicios de Seguros S.A., ProBroker S.A. y Corporación Continental S.A. Felicidades para todos ellos. Por esto también la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá reitera su compromiso con la transparencia
al permitir acceso a información que sirva para que regulados y ciudadanos evalúen el comportamiento de estos agentes de seguro. Y de esta forma, pues también se garantiza que habrá una mayor competencia y que esto permitirá que mejore el sector asegurador en nuestro país. Además, se crea más conciencia de lo importante de poseer respaldos para proteger nuestro patrimonio personal, familiar y empresarial. Acciones como esta permiten que la Superintendencia de Seguros reafirme cómo están comprometidos como un regulador efectivo y que hacen una función que fortalece al mercado asegurador con la responsabilidad de garantizar confianza y bienestar para sus consumidores. Y bueno, entrando ahora sí en nuestra materia, nuestro tema de hoy, como les mencionaba, los casos más comunes de reclamos de las pólizas de accidentes escolares. Ahora pues que hemos comenzado este periodo escolar en nuestro país, es importante pues explicarles, hacer un breve resumen de cómo funcionan estas coberturas, la importancia que tienen que las escuelas en Panamá tengan esta cobertura, que de hecho pues también es obligatorio, y que usted como padre de familia o tutor de su acudido conozca de estas coberturas para poder ayudar a su hijo, a su hija o a su acudido ante una emergencia. Hablando sobre este tema tan importante, pues ¿sabías que los accidentes en las escuelas son más comunes de lo que parece? A veces son graves, a veces son leves, ¿verdad? Ahí es donde viene lo importante de entender el propósito de este seguro, que no es más que darle esa tranquilidad a usted, padre de familia, que si en dado caso se llegase a dar algún accidente, su hijo o su hija esté bien cubierta. Aquí vamos a discutir cómo podemos también prevenirlos, qué hacer si ocurren los accidentes y voy a dar algunos ejemplos de nuestro día a día, en este caso pues en Seguros Infinity. Voy a mencionarle las coberturas que normalmente nos detallan las condiciones de una póliza de accidentes personales. Como primera cobertura nos aparece el detalle de muerte accidental, que normalmente cada compañía aseguradora pues tiene un renglón de una cobertura, que pueden ser 5,000, 6,000, 7,000, va a depender del contrato con la compañía aseguradora. Otra de las coberturas, gastos médicos por accidente, que normalmente lo que se hace es reembolsar a usted como acudiente por ese honorario médico, por esa factura del medicamento, todos los gastos que correspondan a un accidente que se haya dado mientras el estudiante o el administrativo o el docente estaba desempeñando su rol, están cubiertos bajo la cobertura de reembolso de gastos médicos por accidente. Tenemos también otra cobertura importante, adelanto por desmembramiento por accidente. En un escenario donde se dé un accidente y la persona pierda algún miembro, dedo, brazos, pies, pues estas coberturas también vienen incluidas normalmente dentro de el condicionado de su póliza en su escuela o colegio y pues se da mediante una tabla donde cada miembro del cuerpo pues tiene un porcentaje de la suma asegurada total a indemnizar. Las pólizas también normalmente, pues algunas le traen asistencia médica móvil, algunas le incluyen ambulancias y pues en un escenario un poco más triste, pues también incluye la cobertura de adelantos funerarios. Entonces, ¿qué son los gastos médicos por accidente? Como les mencionaba, todo lo que tenga que ver con gastos farmacéuticos, gastos hospitalarios, quirúrgicos en los que incurre el asegurado y que fueran necesarios para poder llevar a un óptimo estado de salud en el momento de la atención. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo tengan en mente porque siempre inicia el periodo escolar, no sabemos qué tanta cobertura haya contratado nuestro colegio. Aquí en Panamá todas las coberturas de accidentes personales son obligatorias, tanto en las escuelas estatales como en las escuelas privadas. Así que exhortamos a usted, padre de familia acudiente, que hable con sus consejeros en clase, con los directivos, con los directores y que se promueva mucho el conocer en qué asegurador está su acudido o su hijo asegurado, qué coberturas tiene contratadas y que haya una constante comunicación de conocer qué se debe hacer al momento de tener un accidente. Mientras eso pasa, pues estoy aquí hoy para darle pues algunas recomendaciones y también pues ponerle casos del día a día que pues
Lamentablemente los accidentes ocurren, no es algo que a veces podamos evitar, a veces sí, hay algunas prevenciones que vamos a poder tomar, pero lo importante es que usted esté informado y de eso se trata este programa, de poder brindarle información. Ok, entonces tengo algunas preguntas aquí que nos hacen. ¿Qué cubre exactamente el seguro escolar? ¿Accidentes, enfermedades, actividades extracurriculares? Bueno, se los puedo resumir. Una cobertura de accidentes escolares cubre, como su nombre lo dice, accidentes. ¿Y qué es accidente? Un evento fortuito, inesperado, que no sea intencional. Eso es un accidente, ya sea que le pasa al estudiante o le pasa al docente que está dentro del listado de asegurados de ese colectivo, tiene que ser accidental. Liz, que a mí me cubre si mi hijo se me desmaya, ayúdeme con la ambulancia. Lamentablemente, si el desmayo es a causa de una enfermedad y no fue producto de un golpe, en ese escenario la cobertura no se activa. Las coberturas de accidentes personales escolares son, como su nombre lo dice, a causa de un accidente. Si voy a una actividad extracurricular, sí está cubierto. Su colegio o escuela debe enviar un listado notificando a la compañía aseguradora que en efecto hay cobertura. Me preguntan por acá también, ¿el seguro escolar cubre accidentes fuera del horario escolar, por ejemplo, si la actividad no es organizada por la escuela? Ok, en este sentido, si el estudiante, hablemos de asegurado, si el asegurado sale de casa directo a la escuela y ocurre un accidente, hay cobertura. Claro, hay información adicional que debo explicarles. Por ejemplo, si el accidente es en un auto automovilístico, un taxi, un bus, auto propio como tal, siempre va a actuar a primera cobertura el auto, ¿ok? La cobertura que tenga el auto. Y la póliza colectiva, siempre y cuando pues se demuestre que realmente iba camino de casa a colegio, la póliza colectiva va a venir siendo un complemento de lo que probablemente a primera instancia no está cubriendo la póliza de ese auto. Si la actividad no es organizada por la escuela, pues en este sentido no hay cobertura. Padres de familia se ponen de acuerdo, nos llaman a la oficina y nos dicen, no, que queremos que el seguro nos cubra porque los vamos a llevar a unos chicos a una actividad. No, si no es una actividad previamente autorizada y coordinada por la entidad escolar, pues no se activan coberturas. ¿Ok? ¿Qué documentos se necesitan para presentar un reclamo? Ok, vamos a enfocarnos en que cuando hay una emergencia es importante que al menos el equipo del colegio, administrativos, profesores, tengan en anuencia cuál es el paso a paso para poder ayudar a su asegurado. Normalmente, algunas entidades en primera instancia llaman a padres, llaman a tutores. Eso va a depender mucho de la administración del colegio, pero lo importante es que la persona sea atendida de forma inmediata. ¿A qué me refiero? En que en colegio deben tener identificado cuál es el proveedor del seguro contratado. Y cuando hablo de proveedores, cuál es la clínica a la que deben acudir, cuál es el hospital al que deben acudir. Dependiendo de la ubicación de la escuela, esto es importante también mencionarlo, dependiendo de la ubicación de la escuela, puede ser que el proveedor más cercano no sea parte de lo que el seguro le permita asistir. Entonces, en ese sentido, lo más importante es la vida de la persona, atiéndalo, que luego entre compañía aseguradora y acudido se reembolsan los gastos que haya que reembolsar generados por esa atención en cuarta urgencia, por ese medicamento, por ese honorario de médico que cobró ante un escenario, qué sé yo, de una caída, una fractura. Eso es importante. Entonces, en primera instancia, pues tener claro ustedes como padres de familia, como acudientes que nos escuchan ahorita, que la escuela debe indicarles a ustedes cuál es el hospital más cercano y debe tener identificado que ese hospital sea parte de la red de proveedores. Si no, pues darle la certeza de que en el momento que haya un accidente se pueda presentar facturas para hacer el reclamo que corresponda y usted tenga su reembolso de gastos médicos. Entonces, en ese escenario es muy importante
También tener conocimiento de cuál es el paso a paso si su hijo sufre un accidente. Sabemos que nadie quiere que algo así ocurra, pero estar preparados pues realmente nunca está de más. Si hablamos de entender cómo es la cobertura de accidentes personales, pues como le mencionaba, puede ser en el patio del colegio, puede ser en el aula, puede ser mientras se desarrolló alguna actividad extracurricular, una caída, un golpe, un accidente más grave también inclusive relacionados con deporte. Todo esto está cubierto dentro de una póliza de accidentes personales. Los accidentes no siempre se pueden evitar, ya que muchos ocurren debido pues, a factores como a lo mejor un mal uso de un equipo deportivo, algún descuido, qué sé yo, en el pavimento del patio. Es fundamental, como les mencionaba, que tanto las autoridades educativas como los padres estén atentos a estas situaciones. Afortunadamente, como les mencionaba, muchas escuelas cuentan con el seguro colectivo de accidentes personales, que pues aquí en Panamá es obligatorio. Estas coberturas protegen a los estudiantes en caso de estos accidentes, dentro, como les mencionaba, dentro del plantel, inclusive si van a una gira, siempre y cuando el colegio, la escuela lo reporte, se activan todas las coberturas. Las compañías aseguradoras siempre actúan, recuerden, de buena fe y están siempre dispuestas a honrar los beneficios que hayan que ahorrar. Ahora, hay un rol importante, como de hecho también lo acabamos de leer, el rol del corredor de seguros. Entonces, pregúntele a su escuela, a su entidad, cuál es el corredor de seguro de esa póliza y mantenga en el camino una comunicación constante. Que si nunca hubo un accidente, amén. Pero si hubo, usted ya tenía con antelación cuál era el paso a paso. Estas coberturas pues protegen a los estudiantes, como le mencionaba, de los accidentes. El seguro suele cubrir los gastos médicos derivados del accidente. Y ahorita le voy a dar algunos ejemplos de los que pues comúnmente sucede. Además, en algunos casos el seguro también puede incluir indemnizaciones por invalidez o fallecimiento a causa del accidente, pues dependiendo de la gravedad de lo que haya ocurrido. Es importante que los padres verifiquen las condiciones de la póliza para saber exactamente qué están cubriendo, ya que las coberturas pueden variar, como le mencionaba, según escuelas, según colegios y según pues el contrato que se haya establecido. Si su hijo sufre algún accidente en la escuela, lo primero es asegurarse de que reciba la atención inmediata. La mayoría de las escuelas, cada una pues tiene su protocolo para actuar en caso de emergencias y pues en algunos casos enviarán al estudiante al centro médico más cercano pues por temas de salvaguardar la vida de la persona. ¿Qué pasa con el seguro si el accidente es grave o requiere atención médica? Pues es vital que los padres, si esto ocurre fuera del área de las horas o la jornada escolar, si esto ocurre fuera de las horas, tutor o padre que esté ponga en aviso a la escuela o a la entidad para que se vayan activando las coberturas. Hay que informar lo sucedido y solicitar la activación del seguro. En algunos casos la escuela, a veces dependiendo de la gravedad del accidente, pues va a acudir directamente o a llevar o a coordinar que el chico sea atendido o inclusive llamar una ambulancia si está dentro de las condiciones de la póliza. En algunos casos la escuela pues se encargará de gestionar directamente este trámite. Así que por eso pues es recomendable tener a la mano siempre los detalles del seguro. ¿Qué información del seguro? ¿Con quién estamos asegurados? Pregúntenlo. ¿Con qué aseguradora está asegurado mi hijo en esta escuela? ¿Qué cobertura tiene el límite, el máximo para reembolso de gastos médicos? Que recordemos que el reembolso de gastos médicos se activa cuando usted va a un proveedor, a una clínica, a un hospital que no es de la red. Todo lo que usted pague tiene derecho a ser reembolsado si el accidente se originó estando el estudiante en horas de clase. ¿Ok? Entonces, esa información es importante. ¿Dónde está mi hijo asegurado? ¿Qué cobertura tengo para mi reembolso de gastos médicos? ¿Hay algún corredor intermediario entre mi colegio o mi escuela y la compañía aseguradora? ¿Cuál es el número de mi corredor? ¿Cuál es el primer paso que debo seguir? ¿Me voy directo a un hospital o aviso a la escuela? Por lo que le mencionaba, protocolos diferentes en las entidades. Nosotros como corredores de seguro, pues siempre nos ponemos en contacto con los padres
tenemos nuestro número a bien para proporcionárselo a cada uno de los padres de familia, y en el momento que algo ocurre, damos la atención como corredores de seguro. Busque eso en su corredor de seguro. Pero aparte de dar la atención, le acompañamos y damos el seguimiento. Entonces, eso es lo clave, conocer dónde estoy asegurado, cuál es mi número de póliza, a dónde puedo ir, hasta cuánto me cubre para reembolsos y qué hago si algo llegase a ocurrir, cuál es el hospital más cercano. Entonces, teniendo esta información, ya al momento de que algo ocurra, esperando que no ocurra, pues es mucho más fácil manejarlo y poder ayudar a que nuestros pequeños o nuestros acudidos no sufran mayores repercusiones por una atención que no se dio en el momento oportuno. Así que con esta primera información nos vamos a nuestro segundo bloque de publicidad. Y estamos de regreso, seguros y más. En esta ocasión en cabina Liz Camarena. Saludos al señor Douglas, que está pues en este momento fuera de la ciudad de David. Seguimos hablando de este importante tema, que no es más que hacer un refresh, un recorderi o darle a conocer a las personas que pues no tenían idea de cómo actúan estas coberturas escolares para sus niños, para sus acudidos en este periodo 2025. Recordando que una póliza de accidentes personales escolar
es la cobertura que le va a dar la tranquilidad de que si su hijo o su acudido sufre un accidente dentro de la escuela o en alguna actividad autorizada por la escuela, va a estar cubierta esa atención médica en cuarto de urgencias, va a estar cubierta ese honorario del médico, ni Dios lo permite, una cirugía, algún procedimiento grave que haya que realizar hasta el límite que tenga su póliza contratada, que recordemos que es algo que maneja directamente pues su escuela. Y bueno, vamos a ir a lo importante, que hay muchas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los accidentes más comunes? ¿Ante qué debemos estar preparados? ¿Cómo hacer? Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de algunas atenciones. Algunas han pasado en oficina, otras pues las hemos escuchado de colegas, pero se las comentamos con la finalidad de que pues haya un tema de docencia en este compartir hoy con ustedes y que tengan la noción de qué hacer ante una eventualidad. Nosotros manejamos hace un tiempo el reclamo de una menor que estaba en el colegio, estaba en la actividad de piscina y esta niña, no en la piscina, sino cerca, se resbala. Esto es un reclamo cubierto en póliza porque lo que sucedió aquí es que ella se cayó. El área de la piscina estaba debidamente rotulada, había orden, que es lo que les mencionaba, el tema de la prevención, había orden en el lugar, los niños estaban entrando uno a uno y por un resbaladón la menor se da un golpe en la cabeza. Afortunadamente en este caso pues nada grave, pero se procede a realizar el procedimiento y aquí es donde viene la parte importante. Si la menor está acompañado de su profesor o de su docente, la primera instancia es acercarse para ver qué pasó, qué tan grave fue, hay dolor, no hay dolor. En este caso había un poco de dolor, había susto involucrado, se procede automáticamente a notificar al padre de familia. Para muchas de las escuelas es importante siempre esa comunicación con el padre de familia. Mientras tanto, se va activando el protocolo dentro de la entidad. Dentro de las escuelas aseguradas, ellos tienen un formulario donde detalla el nombre, el grado del estudiante o si pues le pasa a un profesor, un administrativo. En ese formulario se detalla lo ocurrido, se sella y se firma por la escuela. Esto se hace en cuestión de minutos, probablemente muy pocos minutos, para dar prioridad a salvaguardar y atender la vida de la persona. Y se procede a llevar al menor a la entidad hospitalaria proveedor de la compañía aseguradora. Se recibe una atención inmediata, se hace todo el proceso que debe realizarse, revisión, evaluación médica, toma de placas. En este caso, el proveedor, la clínica, el hospital, era un hospital cercano a el colegio. Coincidió todo, se atiende de forma oportuna, expedita, no hay pagos en el cuarto de urgencia que realizar por el padre de familia, la atención es cubierta al 100%. En este escenario, cuando la menor sale de la atención en cuarto de urgencias, lleva una receta con algunos medicamentos para el dolor. Ahí es donde entra la parte del seguimiento para los padres de familia, que ustedes tengan en anuencia quién es su compañía, quién es su corredor. Si no tienen en anuencia quién es el corredor, pues se van directo a la compañía aseguradora. Estas facturas de medicamentos o de evaluaciones que se pueden agendar al mes siguiente por un control o para descartar o por seguimiento, qué sé yo, alguna factura. En este escenario, esas facturas se pueden reembolsar porque están sustentadas con un accidente que es el espíritu de la póliza, poder cubrir ante cualquier accidente. Entonces, estas facturas son gastos derivados de ese accidente de la menor o de la persona que haya sufrido el accidente y se reembolsa a acudiente. Ok, entonces esta fue una atención. Tenemos más ejemplos. Por ejemplo, hubo otro ejemplo de un escenario donde estaban practicando voleibol en horas de educación física y un niño cuando tiró la bola se golpeó el dedo. Aparentemente nada grave, pero pasaron los minutos y había dolor, había hinchazón. Se procede de la misma forma.
en esta escuela, entonces la escuela procedió a atenderlo, esta escuela tiene un departamento de enfermería, se lleva a enfermería, se evalúa y se dice, no, él amerita placas por el dolor, por la forma de cómo quedó, y se procede entonces a contactar a padres de familia y a llevar al centro más cercano. En este caso, pues el centro más cercano no era parte de la red. ¿Qué se procede en este caso? Se lleva al menor a esa atención, todo lo que usted gaste en placas, en rayos X, la consulta del médico, el medicamento, es reembolsable bajo su cobertura de reembolso de gastos médicos. ¿Por qué? Porque esto fue en horas donde el estudiante estaba realizando una actividad meramente de la escuela. Tenemos otros ejemplos, por lo menos en un momento también nos compartieron una niña, y aquí viene un poquito la parte de me cubre, no me cubre, hubo desmayos, enfermedades, accidentes. Ellos estaban jugando, la silla se daña o la movieron mal, quedó mal posicionada y la niña cae. En el momento que la niña cae, se golpea la cabeza y se desmaya. En esto vamos a irnos a condiciones para poder explicarles qué causó el desmayo o qué fue primero. Aquí no fue primero que la niña se desmayó y luego se cayó. Aquí lo que se originó fue de forma accidental, un evento involuntario, no premeditado. Se acomoda, la silla se le va a la pata, ella se cae. Cuando se cae, se golpea la cabeza y en ese entonces ella queda inconsciente. Esto es algo que entra directamente por urgencia. En este escenario, pues se llamó ambulancia, se procedió a dar los primeros auxilios, a ver si estaba bien. La menor responde, se lleva de igual forma al proveedor, clínica, hospital más cercano, y recibe toda la atención. Afortunadamente, pues nada grave, se atendió, se le dieron seguimientos. Nos comentó el colega pues que hubo buena comunicación con el tema de los padres de familia, se procede con el reembolso. En este caso muy particular, meses después hubo dolor y en algunas compañías aseguradoras les cubren, a pesar de que el accidente haya sido, por darles un ejemplo, en marzo. Si se demuestra que esta atención que requiere es por dolores a causa de ese accidente en marzo y va a un médico en el mes de mayo, junio, medio año, porque sigue habiendo dolor, esto es evaluable. Por favor, hay que acercarse a administración de colegio, hay que ir a compañías aseguradoras, porque si algo se generó de esta atención, el momento oportuno es notificar en el momento que van a ese especialista por dolor, que no es lo mismo, que también hemos manejado casos y colegas nos han compartido, que 2 meses después van a una atención, no les duele nada y quieren entonces acreditarlo a ese accidente que pasó hace un tiempo. Entonces, tiene que haber relación de la atención que usted está recibiendo con el accidente que inicialmente se dio. Eso es muy importante. Tenemos también casos, por ejemplo, un niño que estaba jugando en horas de recreo, se cayó, cuando se cayó tumbó de la silla de la cartuchera y la punta del lápiz, parece pues la punta del lápiz se le incrustó dentro de la palma de la mano. Parecía algo sencillo, en el momento no dijo nada, pero aquí es donde entra también lo bonito de estar cubiertos, de tener esa persona que pueda orientarles. Si ustedes van al cuarto de urgencia durante el tiempo que deben ir, que normalmente es o de forma inmediata o al menos durante las primeras 24 horas, la cobertura está activa. El niño pues en el momento dijo que le dolía, pero ya cuando llega a casa notifica a papá, notifica a mamá y pues se acude y se hace el procedimiento. Llamaron a la escuela, llamaron al corredor, lo llevaron. Al final resultó que se le incrustó tanto que hubo que hacer un procedimiento, algo ambulatorio, sencillito, y se manejó bien. Pero no es que, mi hijo ya salió de la escuela, ahora no me va a cubrir, yo voy a pagar y ahora perdí. No, o sea, acérquense siempre a su escuela, a su entidad, a su corredor de seguro para ver de qué manera se puede manejar. Pero la madre de familia llamó y mientras llamó ya estaba camino al hospital. Entonces esto es importante, esa preocupación, ese deber ser también de nosotros como padres, estar pendiente de nuestros hijos, de esa comunicación. Tú le dijiste a la maestra, el niño dijo, no, yo no le había dicho a la maestra porque pues no pensé que fuera. Y bueno, se manejó
Se cubrió, se honraron los beneficios, hubo comunicación, se hizo el procedimiento y se puso como prioridad la atención durante las primeras 24 horas y eso logró que fuera un reclamo aceptado por la compañía aseguradora y que lo que se hiciera después, medicamentos y demás, fuera también cubierto. Claro, hay padres de familia que me dicen, bueno, ir a llevar un reclamo o una factura de $3, $4 versus el tiempo que me toma ir a llevar eso. Bueno, apóyense con todo lo que es digital. Nosotros en oficina, por ejemplo, recibimos algunos documentos en digital, mientras tanto para agilizar y ya después con calmita pues se logra recibir los documentos en originales, pero siempre pregunte, consulte. Los incentivamos mucho a que haya ese tipo de comunicación. Otro evento que también en su momento pues pudimos conocer era un evento de un niño que él había tenido un accidente y el brazo por así decirlo, tuvo un accidente escolar, estando en el colegio se le cubrió. Pasó el tiempo, le quitaron el yeso como al mes, a los 2 meses, lo que duran los yesos en el brazo por una fractura. Y posterior a esto, él le retiran el yeso, acude a la escuela, va a una actividad de la escuela y estando practicando folclore, ni siquiera fue un deporte de béisbol o fútbol, no, practicando folclore, un niño se le enredaron los pies, otro niño, el que iba delante de él. Y cuando se cae, lo empuja. Y cuando este niño asegurado que venía recién de quitarse el yeso, se cae, entonces también en ese escenario lo golpea. Entonces cuando él se cae, se golpea el brazo. La maestra en este caso pues no sabía qué hacer, no le pusieron hielo. O sea, ahí no se manejó de la forma oportuna, no se avisó al papá. Cuando el papá llegó en este escenario, pues, ¿qué pasó, hijo? El brazo, porque está así, no es que me duele, que en folclore, tal persona se cayó, me golpeó, caí con el brazo, entonces hubo que llevarlo a atención y pues esta persona como el profesor o el docente de pronto no pensó que fuera algo grave, no estaba involucrado en el asunto, pues esta persona tuvo que lidiar con toda la cuenta médica. Al final pues no nos compartieron, el colega no nos compartió si fue una cuenta baja o fue una cuenta alta, pero ahí es donde se resalta la importancia de tener esta comunicación y de estar anuentes a cuáles son mis coberturas, qué cobertura tiene mi hijo, porque las coberturas varían dependiendo de lo que pueda la escuela contratar. Hay coberturas muy amplias, hay coberturas reducidas, pero siempre hay algo de cobertura porque es una exigencia de nuestro Ministerio de Educación, tanto para las entidades, escuelas oficiales como para las escuelas privadas. Entonces, son algunos de los eventos. Hay también una parte dental incluida. También otro caso que recuerdo que en su momento nos compartieron. Una menor que estaban en la escuela, estaban normal, hablando, conversando. Ella cae porque se tropieza y cuando se tropieza cae como de cara. Se golpea los dientes y recordemos que esta póliza es una póliza de accidentes. Ahora bien, estando este caso, recuerdo que en su momento nos compartieron, fue aquí en David. Si usted va a un cuarto de urgencia de los hospitales que están acá en la localidad, probablemente no haya un experto en ese cuarto de urgencia que vea la parte dental. Entonces, si nosotros ya conocemos como tutores de nuestros asegurados, de nuestros hijos, que mi póliza me va a reembolsar hasta X cantidad, porque usted ya lo preguntó, porque usted después de hoy haber escuchado el programa Seguros y Más, usted se va a ir directo a la escuela a preguntar qué seguro tiene su hijo, esperando no tener que usarlo. Pero como esta información ya la tenían, ella procedió y lo llevó a un especialista. En tiempo oportuno se le hicieron placas, se revisó, se acomodó la pieza, se le hizo la reparación, se limó, se hizo todo. Ella presentó la cuenta en su momento y pues se le cubrió. Entonces es importante conocer cuáles son los beneficios que le brinda la póliza para en base a esto usted poder estar tranquila y saber qué hacer ante el momento de un accidente que pues no es lo que esperamos, pero siempre están como quien dice de ocurrir. Entonces, ¿qué documentos se necesitan para estos reclamos que les estoy hablando? Normalmente nos solicitan facturas en original, facturas fiscales de todo lo que usted gastó. Guarde su factura fiscal, pida su factura a nombre de su
hijo o a nombre suyo, si usted es el papá, la mamá es el que sale como acudiente, pídala a nombre suyo, no pasa nada. Salió el cuarto de urgencias, pide una copia del informe del cuarto de urgencia. Y ya si después no se lo piden, porque varía, le comento, varía por compañía aseguradora, pero si después no se lo piden, bueno, no se lo pidieron, ya usted lo tenía, no tuvo que regresar a la entidad hospitalaria a buscarlo, y también le funciona como un archivo a su expediente de su hijo o su acudido. Informe de cuarta urgencia, facturas en original y el formulario que le da la escuela. Con esta información, nosotros solicitamos reembolsos desde el $1 hasta pues cifras más significativas, siempre y cuando estén dentro de la cobertura que tiene su seguro con la escuela. ¿Hay un límite para la edad de los estudiantes cubiertos? Preguntan por acá. ¿O de las personas? No. Realmente el dueño de la póliza es el contratante del seguro. ¿Quién es el contratante del seguro? El colegio o la escuela. Normalmente el espíritu es que estos seguros amparen a los niños. Sin embargo, la entidad, escuela, colegio, inclusive hasta universidad, puede decidir si dentro del listado, porque ellos son los que dicen, yo quiero que asegures a estos 1000 estudiantes, a estos 500 estudiantes, puede decidir si incluye dentro de las coberturas a estudiantes, a docentes o administrativos. Entonces, ¿cuál es la edad? La edad que el contratante diga, porque antes de tener la póliza, se cotiza, se da tarifa, se explican cuáles son mis términos. Bueno, yo tengo estudiantes que van desde los 5 años en un escenario de un colegio, escuela. Yo tengo estudiantes que van desde los 4 años hasta edad 18. Entonces, el límite de edad en esa póliza es ese, porque eso fue lo que declaró su escuela o su colegio. Si ya hay padres o acudientes, perdón, lo que sea administrativo, el profesor, y ya se coloca, bueno, el profesor que de pronto tiene más edad, ¿se puede incluir? Bueno, vamos a incluirlo. O sea, no hay rango de edad como tal, sin embargo, es una decisión del contratante. ¿Qué no cubre el seguro escolar? Importante también mencionarles, porque hay restricciones dentro de las coberturas y hay exclusiones específicas. Las enfermedades no son cubiertas en una póliza escolar. Tengo un tema de un dolor de estómago y me tengo que ir, lléveme al seguro, pues no es una cobertura porque no es algo accidental. Algún niño, alguna niña, algún estudiante está con episodios de vómitos que no sabemos a qué se debe, llegó así, entonces eso tampoco es una cobertura. Bueno, tuvimos un caso, aquí rapidito que ya se me está acabando el tiempo, tuvimos un caso donde hubo una pintura que se dio en la escuela, en el colegio en ese momento y provocó algún tipo de alergia a los estudiantes en ese momento. Se comprueba que es algo accidental, que fue una reacción que no tuvo un estudiante, sino, si la memoria no me falla, fueron más de 6 en ese momento y se comprueba que esto fue un producto accidental, el seguro cubrió. ¿Ok? Entonces, si es este tipo de escenarios, hay cobertura, pero hay que irse a qué originó, por qué pasó. En ese sentido, hay coberturas. En un sentido donde sea una enfermedad o voy caminando y de pronto me desmayo, ese tipo de coberturas no aplican para enfermedad, aplican solo para accidentes. ¿Y cómo se activa la cobertura en caso de emergencia? Desde que el asegurado está declarado en el listado, él ya tiene cobertura. En caso de emergencia, lo puede sustentar con el formulario que le da la escuela. Y si la escuela no le da el formulario, pues las compañías aseguradoras envían un listado a los diferentes proveedores para que ya, si la persona va a un proveedor de la red clínica hospital para recibir una atención sin pago, simplemente con el número de la cédula se pueda, ojo, siempre y cuando sea en hora escolar o en alguna actividad extracurricular cubierta o autorizada por la escuela, se pueda atender. Y como ya les mencioné, si no es dentro de las horas de la escuela y no puede llevar, o ya fue cuando salió que todavía hay cobertura y no puede llevar el formulario, entonces pues la comunicación para manejar todo por reembolso, si en dado caso acude a un hospital o una clínica que no sea de la red. Entonces, aunque los accidentes son difíciles de predecir, pues hay algunas maneras preventivas
de que los padres y las escuelas puedan también tomar al respecto. Lo importante pues es que las escuelas cuenten con instalaciones seguras, eso es importante, hablando un poquito de la prevención, sin riesgos como, digamos, cables sueltos, pisos resbaladizos, equipos defectuosos o equipos colocados en lugares donde no deben estar. Esas son algunas medidas también de prevención que pueden tomar los planteles educativos. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres o los padres o acudientes de los niños? Pues educar a los niños sobre cómo comportarse de forma segura en las escuelas. Esto es fundamental. No hacer, comentaba antes con las chicas, nos compartían unos ahí en oficina, unos comentarios, sí, que a veces quitan la silla y los niños se caen. Como padres hagamos nuestro rol. Digámosles a los chicos, a nuestros hijos, eso no se hace, una caída de eso puede ser peligroso, un golpe en la espalda que es algo irreversible. Entonces, podemos nosotros, con nuestro rol de adultos, educar a nuestros hijos para que esto pues no ocurra y ellos se sientan seguros estando dentro de el plantel. Entonces, bueno, si tienen alguna duda sobre el seguro, si necesitan más información, recuerden lo que les mencioné, acérquense a su colegio o también pues no duden en ponerse en contacto con la misma compañía aseguradora o el corredor de seguros, porque estar preparados te dará la tranquilidad de que a la hora de enfrentar situaciones complicadas puedas hacerlo de forma oportuna en el momento que debe ser y con la importancia que esto amerita. Y bueno, Matthew, se nos fue el tiempo, a ver si tenemos la lista de las personas que acertaron a la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana. Así es, Liz, el día de hoy participaron 57 personas, pero solamente 50 contestaron la pregunta correctamente. Ok, vamos aquí a ver el número 25. Número 25, Giniva Cristel Ríos Serracín, desde la comunidad de San Pablo Viejo Arriba. Giniva Cristel Ríos Serracín. La señora Giniva, por favor, en Seguros Infinity, ya está Anjali revisando el listado, nos dice si ya ha ganado anteriormente, si es primera vez. Recordemos que la pregunta era, ¿cómo se llama la cobertura que ampara los honorarios de médico, atenciones en cuarto de urgencias, facturas de medicamento y todo lo relacionado con los gastos médicos? Y la respuesta correcta es cobertura de reembolso de gastos médicos. Y la señora Giniva no ha ganado, así que señora Giniva la esperamos en Seguros Infinity. Gracias, Matthew, para que retire su cupón de la Casa Mexicana. Así que por favor, si usted no ha ganado, siga manteniéndose en sintonía los días viernes para que pueda participar de esta tómbola y ganarse un cupón de la Casa Mexicana. Gracias a todos entonces por participar y ser nuestros fieles oyentes. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa. Esperamos que el mismo haya sido de su completo agrado y haber cumplido con nuestro cometido de brindar docencia sobre el mundo de los seguros y mucho más. Y ya saben, retransmisión de este programa el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí en el canal 106.9 y Cable Onda Tigo canal 861. Y si no, pues nos puede buscar también y volver a escuchar el programa a través de todas las plataformas de Seguros Infinity, Radio Chiriquí. Tenemos el podcast también de Seguros Infinity en Spotify y pues en la web también en Instagram siempre se están posteando extractos importantes de lo que se explica y se le da docencia a cada uno de nuestros oyentes aquí en este programa de Seguros y Más con Douglas Gómez. Gracias, señor Douglas, por darme la oportunidad de estar acá llevando importante información a nuestros oyentes. Que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes, ya ahí sí viene el señor Douglas, con nuevos invitados y con un nuevo tema de seguros. Disfruten la feria que tenemos en David Chiriquí. Muchas gracias y feliz fin de semana. La gente está eligiendo Seguros Infinity. ¿Por qué Seguros Infinity? En seguros de incendio